Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. San Francisco, Iber 2003. El viento azotaba las ventanas como una mano invisible ansiosa por sacudir el mundo. La lluvia caía sin cesar, inundando las avenidas con una neblina gris. Allá arriba, en el piso 48 de una torre de cristal en Marquette Street, un hombre permanecía solo, inmóvil, frente a un ventanal con vistas a la ciudad. Benjamin Whitmore, 49 años, CEO de Tecnologías Whitmore, no vio ni la ciudad ni la lluvia. Vio un vacío. Inmenso. Indescriptible. La oficina era enorme, decorada de forma minimalista, casi clínica, acero, cuero, cristal. Ni una foto. Ni un cuadro. Nada humano. Solo trofeos en una estantería, premios a la innovación, portadas de revistas, distinciones honoríficas. La arrogancia del éxito expuesta bajo una luz fría. Pero esa noche, todo parecía lejano. Como si el hombre más poderoso de Silicon Valley fuera solo una sombra en su propio reino. Se sirvió un vaso de bourbon. El líquido ámbar vibró en la taza, reflejando su inquietud. Durante 5 años, Benjamin había estado viviendo en una especie de coma emocional, la muerte de Laura, su esposa, en un accidente de coche trivial a pocas calles de aquí. Ella era todo lo que él no era, alegre, espontánea, luminosa. Su muerte lo había absorbido todo. Incluso el color de su vida. No habían tenido hijos. Demasiado trabajo. Demasiados planes. Se dijo a sí mismo que un día, tal vez. Un día que nunca llegó. A los 49 años, había construido un imperio. Pero ya no quedaba nadie que lo recibiera. Unos días después, una carta de su asistente llegó a su escritorio. Inauguración del Centro para Niños Desfavorecidos de Oakland. Viernes, 9 de la mañana. Frunció el ceño. Una organización benéfica patrocinada por la empresa. Otra formalidad. El viernes por la mañana, la lluvia seguía cayendo, obstinadamente, como si quisiera arrasar una ciudad que nunca tuvo tiempo de llorar. Benjamin subió a su coche con silenciosa resignación, decidido a marcharse en 10 minutos, como siempre. El edificio era modesto, encajado entre un supermercado ruinoso y un aparcamiento empapado. El vestíbulo olía a pintura fresca y café recalentado. Los niños corrían, reían, lloraban y gritaban. Demasiado ruido. Demasiada vida. Benjamin apretó la mandíbula. Saludó cortésmente a algunos voluntarios, tomó un micrófono e improvisó un discurso insulso. Invertir en el futuro es invertir en nuestros hijos. Gracias a todos. Aplausos corteses. Luego se preparó para irse. Fue entonces cuando la vio una niña sentada sola en un rincón con las piernas cruzadas, los dedos apoyados en un pequeño juguete roto. No levantó la vista cuando él pasó. A su lado, otra niña, idéntica a la primera, acunaba una vieja muñeca de trapo, con la cabeza gacha, como si rezara en silencio. Tenían unos 7 años. Cabello castaño recogido con gomas elásticas desgastadas. Una fragilidad casi irreal, como 2 estatuillas de porcelana olvidadas en un estante. Se detuvo. Intrigado. Un joven voluntario, sorprendido de verlo demorarse, se acercó en voz baja. Estos son Gracia y Abigail, gemelos. Ciegos de nacimiento. Los abandonaron frente a una iglesia, envueltos en una manta con sus nombres cosidos. Han estado allí desde entonces. Casi nunca hablan. Y nadie los quiere. Benjamin se quedó allí congelado. Observó sus gestos. Una tarareaba muy bajito, una melodía sin palabras, un susurro para alejar el vacío. La otra aferraba su muñeca como un talismán. Ninguna exigía atención. No exigían nada, eran. Y eso ya era mucho. Sin pensarlo, como guiado por una fuerza superior a él mismo, se agachó frente a ellos. Hola. ¿Te gusta la música? Grace giró ligeramente la cabeza, como si adivinara el tono de su voz. Una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. Abigail no respondió. Pero sus dedos apretaron suavemente la muñeca, como si quisiera decir, sí.
Fue un instante breve. Silencioso. Pero Benjamin lo sintió, algo se había roto. O quizás reparado. Ya no lo sabía. Se levantó lentamente, con la mirada aún fija en ellos. ¿Quién es su tutor legal? Preguntó bruscamente. La voluntaria levantó las cejas, vacilante. ¿Quieres hacer una donación? No. Quiero adoptarlos. Al día siguiente de este impactante encuentro, Benjamin Whitmore hizo lo que ninguno de sus colegas, ni siquiera sus abogados, entendió: suspendió todas sus obligaciones profesionales, canceló un contrato multimillonario con un grupo chino y llamó personalmente a los servicios sociales. Quiero adoptar a Grace y a Abigail. Juntas. Y no quiero retrasos burocráticos. Sus abogados, desconcertados, intentaron disuadirlo. Señor Whitmore, usted es soltero y no tiene experiencia en la crianza de hijos, y estos niños tienen necesidades especiales. Es una gran responsabilidad. Y podría dañar su imagen si. Mi imagen es lo último que quiero salvar. Me están salvando a mí. ¿Entiendes? Firmó los papeles en menos de un mes, tras realizar importantes donaciones para impulsar el programa de adopción de niños con discapacidad de la región. Los gemelos salieron del centro una mañana de abril en un coche silencioso, acurrucados, con sus pequeñas maletas en el regazo. El mansión Whitmore, enclavado en las alturas de Nob Hill, dominaba toda la bahía de San Francisco. Vasto, brillante, suntuoso, pero frío. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Una tumba resplandeciente. Benjamin comprendió desde la primera noche que este lugar no era un hogar. Todavía no. Grace y Abigail, aunque tan discretas, parecían desaparecer aún más. Dormían en la misma cama, acurrucadas como dos pájaros heridos. No lo miraban. No le hablaban. Se negaban a llamarlo por su nombre en mesa. Las raras veces que intentaba un gesto afectuoso, ofrecerles un libro en braille, ofrecerles una canción, ellos se alejaban, desconfiados. No habían conocido más que el abandono. ¿Cómo pudieron creer en el amor? Pero Benjamin no se rindió. Dejó de jugar al director ejecutivo y torpemente se convirtió en un padre. Él contrató a un logopeda especializada en comunicación táctil, y chef formado en nutrición sensorial, a terapeuta de psicotraumatología infantil, y un profesor de música. Pero sobre todo, el complicarse. Todos los días. Todas las noches. Él aprendió el braille, en secreto, para que un día pudiera escribirles una carta que pudieran leer por sí solos. Transformó el inmenso jardín en laberinto sensorial, caminos de piedras con diferentes texturas, fuentes con sonidos variados, árboles frutales para que sus dedos puedan reconocer las estaciones. Les ofreció el único lujo que realmente necesitaban: lentitud, seguridad, presencia. Pasaron los meses. Un día, Grace puso sus manos sobre el viejo piano de cola que Benjamin había mandado afinar. Dudando al principio, encontró la melodía que había estado cantando en casa. Las notas temblaron, torpes, pero luego encontraron su lugar. Abigail, por su parte, garabateaba palabras en braille en gruesas hojas de papel. Fragmentos de sensaciones, de recuerdos borrosos. Frases como oraciones. Benjamin leía en voz alta todas las noches, aunque no sabía si realmente lo escuchaban. Pero seguía. Siempre. Y entonces, una noche de invierno, mientras apagaba las luces del pasillo, una voz frágil surgió del dormitorio. «Buenas noches, papá Ben». Se detuvo. Congelado. Las palabras cayeron sobre él como lluvia cálida después del desierto. Entró en su oficina, y por primera vez desde la muerte de Laura lloró. Durante mucho tiempo. Sin vergüenza. Pasaron los años. La risa reemplazó los silencios. La casa por fin vibró. Gracia se convirtió en una pianista virtuosa, capaz de reconocer una composición con solo escuchar los primeros acordes. Compuso sus propias piezas, sensibles y melancólicas. Abigail escribió cuentos para niños ciegos. Historias donde los héroes no necesitaban ojos para ser valientes. Los leía en voz alta en hospitales, bibliotecas y escuelas especiales. Todavía tenían sus diferencias, pero un vínculo inquebrantable.
Benjamín, a medida que envejecía, los observaba vivir con silenciosa gratitud. No le debían nada. Y, sin embargo, le habían dado todo, un renacimiento. En su cumpleaños número 18, alrededor de una tarta de vainilla, su favorita, se sentaron frente a él, serios. Grace habló primero. Papá, queremos decirte algo. Benjamín sonrió, aunque lo adivinara. Queremos irnos. A Nueva York. El conservatorio de Manhattan me aceptó, dijo Grace. Y tengo una beca para una escuela especializada en literatura, añadió Abigail. Se hizo un silencio. Asintió lentamente. Su corazón estaba hecho pedazos, pero sus ojos estaban orgullosos. ¿Estás listo? Ve y muestra tu luz al mundo. Lo abrazaron. Por primera vez, de verdad. Y al día siguiente, se fueron. Sin mirar atrás. Pero Benjamín permaneció largo rato en el pasillo, escuchando el eco de sus pasos. La marcha de los gemelos había dejado la mansión más tranquila que nunca. Benjamin Whitmore, otrora un titán de Silicon Valley, era ahora un anciano jubilado, retirado de todas las reuniones de la junta directiva, rechazando entrevistas, premios y honores. La enorme y vacía mansión se estaba convirtiendo poco a poco en un mausoleo de recuerdos. En cada habitación se conservaban las huellas de las niñas. La sala de música donde una vez resonaron las escalas vacilantes de Grace. La biblioteca donde Abigail leía historias que inventaba con las yemas de sus dedos. El jardín sensorial, ahora cubierto de hiedra, donde las risas de sus hijos rebotaban como luciérnagas en la noche. Pero hoy todo eso fue solo un eco. Ninguna carta. Ninguna llamada. Nada. Los vecinos estaban susurrando. Se han ido para siempre. Es triste, pero predecible. Debería haber adoptado niños normales. Fue un capricho de un multimillonario. Nada más. Benjamín no respondió. Simplemente bajó la mirada, velada. No defendía a sus hijas. No defendía su decisión. Ya no necesitaba convencer a nadie. Esperó. Cada año, el 16 de junio, día de su partida, sacaba 2 faroles de papel, los encendía en el jardín al anochecer y se sentaba allí solo en un banco, observando las llamas parpadear en la noche. Susurró sus nombres. Grace. Abigail. Y luego volvía, en silencio. 20 años. Las estaciones habían pasado. El cabello de Benjamín se había vuelto blanco, sus gestos más lentos, sus silencios más pesados. El personal de la casa había envejecido con él, más por lealtad que por obligación. Una mañana de marzo, mientras tomaba su café junto a la ventana, un grueso sobre de vitela apareció sobre la bandeja de plata. Sin remitente. Solo estas palabras, en braille y en letra de molde. Querido papá Ben. Una cita. Un lugar. Lo entenderás. Ven si puedes. Con todo nuestro cariño. Heia. Benjamín se quedó allí congelado. Releyó la carta con manos temblorosas. 100 veces. Luego se levantó sin decir palabra, subió a su oficina y sacó un traje que no había usado en años. Le pidió a su enfermera que reservara un vuelo a Los Ángeles. Ella lo miró confundida. ¿Estás seguro? Ya no estoy seguro de nada. Pero tengo que irme. 12 de marzo, Los Ángeles. Una majestuosa sala de conciertos en el corazón del distrito artístico. A la entrada, se forma una fila de espectadores, jóvenes, ancianos, niños y algunos ciegos, guiados por voluntarios. En los carteles dorados, en letras mayúsculas. La armonía de lo invisible. Un concierto único de Grace y Abigail Whitmore, artistas ciegos, ganadores del Premio Kennedy de Cultura Humanista. Cuando Benjamín entró en la sala, acompañado de su enfermera, un murmullo recorrió el público. Algunos ancianos lo reconocieron, pero él no vio a nadie. Solo miraba fijamente el escenario, con la mirada fija, tensa y abrumada. Las luces se apagaron. El telón se abrió. Y allí, bajo una luz suave, aparecieron 2 mujeres. Gracia, con un vestido negro, las manos apoyadas en un piano de cola y la cabeza ligeramente inclinada. Abigail,
de pie junto a él, sosteniendo un cuaderno en braille y un micrófono. Un silencio sepulcral reinó. Grace tocó las primeras notas de una melodía que había compuesto especialmente para esa noche. Una música llena de silencios, subidas vacilantes, motivos repetidos como latidos. Entonces Abigail habló. Su voz, clara y controlada, inundó la sala. Hace 20 años, un hombre vio dos corazones, donde otros vieron una carga. Nos enseñó a soñar, sin jamás mostrarnos piedad. Él le dio un nombre a nuestro silencio. Él es el único padre que hemos conocido. Y esta noche, esta melodía, esta historia, es suya. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Benjamín. Pero lo más impactante estaba aún por llegar. Entre estruendosos aplausos, las dos hermanas abandonaron el escenario. Pero en lugar de saludar al público, bajaron los escalones, lentamente, guiados por la música que aún flotaba en el aire, y se dirigieron directamente hacia él. El público se apartó. Se formó un pasillo. Al llegar frente a Benjamín, se arrodillaron, uno a su izquierda y el otro a su derecha. Como niños que buscan su hogar. Abigail puso su mano sobre la de ella. Gracia, sin decir palabra, apoyó la cabeza en su hombro. Entonces murmuraron a coro. Estamos en casa, papá. Nunca te olvidamos. Benjamín cerró los ojos, lleno de una profunda calma. Tomó sus manos, las apretó fuerte y dijo con voz quebrada pero luminosa. Ahora puedo morir en paz. Pero no murió ese día. Vivió lo suficiente para verlos celebrados, reconocidos y amados. Y sobre todo, ver que su mayor obra maestra nunca había sido un negocio propio, más las dos estrellas que había adoptado cuando nadie las veía. 3 meses después de aquella inolvidable velada en Los Ángeles, Benjamin Whitmore murió pacíficamente mientras dormía, en su casa, en su viejo sillón de cuero cerca de la biblioteca. Había pedido no ser hospitalizado. No quería máquinas, ni batas blancas, ni pasillos fríos. Quería volver a su casa, la que había transformado en hogar, aquella donde la risa de 2 niñas aún resonaba en las paredes. En su mesita de noche había un cuaderno en braille, desgastado por los años. Era el primero que había usado para aprender a comunicarse con Grace y Abigail. Dentro, una página anotada con su mano temblorosa. El amor no se ve. Hay que reconocerlo. Su funeral fue sencillo y sin adornos, tal como él lo había deseado. Sin limusina negra, sin desfile de dignatarios, sin discursos pomposos de antiguos socios. En las primeras filas sin políticos, sin magnates. Solo 2 mujeres de negro, silencioso, digno. Gracia, sosteniendo una rosa blanca en una mano y el bastón de su padre en la otra. Abigail, leyendo en silencio un poema que nunca había tenido el valor de recitarle durante su vida. Tras ellos, 100 niños ciegos, que vinieron de todo el país. Todos llevaban cintas blancas en las muñecas, símbolo de luz interior. Algunos venían en sillas de ruedas, otros guiados por profesores, y algunos con instrumentos musicales en la mano. Porque Benjamín no dejó este mundo dejando un imperio económico. Él se había ido un legado vivo. Antes de morir, Benjamín vendió todos sus bienes materiales, acciones, patentes, propiedades secundarias, y creó una fundación independiente y duradera. El Jardín Whitmore para ciegos. Construido en las colinas del Valle de Napa, el centro es un lugar único en el mundo, diseñado no para compensar una discapacidad, pero para promover otra relación con el mundo. Incluye un conservatorio de música sensorio, con instrumentos adaptados al tacto. Una biblioteca enteramente en braille y audio, incluyendo las obras de Abigail. Un jardín táctil inmenso, inspirado en el que Benjamin había diseñado en su propia casa, concursos exploración, aromas raros, esculturas para tocar. Dormitorios cálidos, con sábanas de colores y con paredes cubiertas de relieves. Y un auditorio circular, donde cada semana los niños suben al escenario, incluso sin ver nunca la luz. Cada tarde al anochecer se encienden 2 faroles en la entrada principal del centro, sea cual sea el clima o la estación del año. No tienen nombres. Pero los niños lo saben. Los llaman las estrellas del viejo Ben. Se dice que cuando un nuevo niño llega al centro, perdido, frágil, tembloroso, es guiado silenciosamente hacia estos faroles. Le susurran. Aquí no hacen falta ojos para que te vean. Alguien ya te ha mirado con el corazón.
Y algunas tardes, cuando el viento sopla suavemente entre los pinos del jardín, los empleados oyen música a lo lejos. Un air de piano. Y una voz que dice: Él le dio nombre a nuestro silencio, y lo hizo florecer. Con el paso de los años, las historias se transmiten de generación en generación. Los niños, al crecer, traen a sus propios hijos. Algunos se convierten en músicos. Otros, en maestros. Otros, en poetas. Pero todos recuerdan a Benjamin Whitmore, el hombre que vio luz donde otros vieron oscuridad. Y la gente dice, a veces, mientras pasa junto a los faroles: cuando amas incondicionalmente, incluso el silencio se vuelve luz.